Aquí estamos nuevamente juntos, juntas en este desarrollo personal para beneficio, obviamente, de ti, de tu esposo, de tu esposa, de los miembros de tu familia, tus hijos, ¿no? La comunidad familiar. Y hoy empezamos con la parte uno de este tema que se va a dividir en varias partes, que es el liderazgo familiar parte uno, ¿no? Y la gran pregunta es, ¿qué es el liderazgo familiar y en qué me ayuda? Bueno, en algunas reuniones cercanas que he tenido, explicaba a la comunidad de familia que hoy en día nos damos cuenta que nuestros hijos, estando en la niñez, algunos de ellos en la adolescencia o en su juventud, hay una queja muy recurrente de los papás y es, Lucy no me hace caso. O sea, es que mi hijo no me hace caso, cree que estoy en su contra, todo lo que yo le digo le molesta, estoy preocupada, como que de pronto lo veo triste y no habla conmigo, o lo veo estresado, o lo veo enojado y de verdad se me está dificultando mucho, ¿no? Y sobre todo, quiero yo llevar orden en mi casa, quiero llevar un plan de trabajo en la casa, pero simplemente el chamaco, la chamaca no me entiende, de todo se queja y también me doy cuenta que no tiene tiempo para mí, no tiene tiempo para su familia, pero le habla a un amigo y sale corriendo, ¿no? A veces también algunos papás me han llegado a decir, sabes, me siento triste porque creo que si mi hijo tuviera que salvar al perro o a mí, salvaría al perro, ¿no? Entonces, pues de pronto los papás están pasando por algunos baches, es normal en la carrera de la paternidad, de la maternidad, encontrarnos con algunos baches que hace que parezca que no estamos haciendo bien nuestro trabajo o que no estamos teniendo el control, ¿no? De la vida de nuestros hijos, sobre todo cuando están en una etapa formativa. Y entonces yo digo que es momento, precisamente, es momento de desarrollar una capacidad que todos tenemos. Hay quien la tiene, como quien dice, de una manera innata, ¿no? Hay quien la tiene de una manera en donde debe de alguna manera desarrollarlo, conocer esta función que tenemos todos, pero que a lo mejor no se ha dado cuenta que la verdad, a la hora de iniciar nuestra carrera como padres o madres, es una función que tenemos que querer destacar, ¿no? El liderazgo. Y bueno, pues vamos a empezar por entender qué es el liderazgo. El liderazgo entonces es un conjunto de habilidades que permiten a una persona influir en un grupo de personas. ¿Para qué? Pues para llegar a una meta en específico o para un trabajo en equipo, ¿ok? El líder debe tener habilidades como es la comunicación, la empatía, la diligencia. También debe de tener la capacidad de motivar a quién, pues a su equipo, ¿ok? ¿Para qué? Para que el equipo, lo voy a decir en palabras de acentavo, como dicen por ahí, para que el equipo haga lo que el líder propone. ¿Mm? Algunas personas dicen, es que esa es una manipulación. Chicos, chicas, padres, madres, maestros, todo en la vida, el ser humano es 100% manipulable. El ser humano, toda su conducta es por imitación y todo lo que soy o no soy, todo lo que hago o no hago, en algún momento alguien me inspiró o alguien me enseñó, tal vez alguien me obligó y luego yo en una vida adulta voy eligiendo de todas esas enseñanzas, de todas esas aplicaciones de conducta, de todas esas situaciones de vida, voy yo eligiendo las que más me funcionan, con las que más me siento identificado y eso va construyendo una personalidad. Cuando trabajo con las personas que están dentro de los centros de rehabilitación y trabajo con la familia, les explico que la parte más complicada para llegar a un proceso de rehabilitación de adicciones no es precisamente que la persona logre dejar como tal de consumir la sustancia. Obviamente ese es el primer paso. Pero el segundo paso es todavía más importante porque es el que va a sostener que una persona verdaderamente esté rehabilitada. Y ese segundo paso es su conducta, ¿sí? Podríamos entonces entender que
hablando de una persona que está en un proceso de rehabilitación, además de ser internada en un centro de rehabilitación o una casa de vida donde se le va a llevar a la abstinencia, tendríamos que empezar a desarrollar habilidades de liderazgo, autoliderazgo y automotivación, ¿ok? Y eso, créanme que a cierta edad es cada vez más complicado. A veces podríamos decir, entre más grandes seamos, a veces es un poquito más complicado eso, ¿no? Y es complicado en una persona abstemia, con el cerebro limpio, con la sangre limpia. Imagínense lo complicado que es en una persona en donde pues trae todas esas sustancias dentro de su cuerpo, dentro de su mente, que obviamente modifican su conducta y que hace que el aprendizaje sea más lento, ¿ok? Entonces, ¿cómo voy a empezar? O sea, ¿por qué quisiera yo ser un líder dentro de mi familia? ¿Por qué yo quisiera ser no solamente un padre o una madre? Yo creo que un padre y una madre, en general, técnicamente es sencillo, la procreación, y ups, aparece la paternidad, pero llegar a destacar y desarrollar tu liderazgo en la paternidad, esa es toda una carrera que te va a hacer sentir, pero muy feliz cuando logres la meta, ¿sí? El liderazgo entonces determina la relación entre el líder y las personas que lo siguen. En este caso, estamos enfocando esta información para que tú no solo seas el papá o la mamá de la casa o el maestro de la clase, sino que seas el líder de ese grupo de niños con los cuales trabajas o de ese grupo de jóvenes, niños que son tus hijos, ¿ok? Eh, un líder tiene que tener habilidades concretas, entre ellas su poder de comunicación, su empatía y su capacidad para resolver problemas. Los principales tipos de liderazgo los podemos encontrar cuando hay un liderazgo democrático, ¿no? El liderazgo democrático es ese que consensa, ese que habla, ese que dice, a ver, siéntate, vamos a hablar. A ver, ¿tú qué piensas? ¿Y tú qué opinas? ¿Y cómo lo harías? ¿Y qué te gustaría? ¿Ok? En donde luego dice pues lo que la mayoría diga, ¿no? Yo digo que debemos ir para acá, pero además opino que todos vamos a votar. Si lo hacemos el mañana o lo hacemos pasado, si lo hacemos en blanco o lo hacemos en rojo. A ese le podríamos llamar un líder democrático, ¿ok? Hay líderes autoritarios. A veces al líder autoritario a mí no me gusta mucho, pero eso es personal, ¿verdad? A mí no me gusta mucho reconocerlo como un líder. Para mí, alguien autoritario, pues de pronto ya es ya no es un líder, ¿no? Ya es un capataz, ya es un mandamás, ya es un director a veces, ¿ok? El director, pues, dice, te guste o no te guste, lo vamos a desarrollar de esta manera. Sin embargo, en la paternidad hay momentos para ser ese líder que inspira, hay momentos en que debemos ser ese líder que es democrático y hay otros momentos en que tenemos que dejar un poquito la cachucha de líder para decir, en este momento no quiero ser un líder, en este momento tengo que ser un director. Y como director, como coordinador o como supervisor, tengo que hacer que se haga lo que se debe hacer, ¿ok? También te das cuenta como papá, ahora que te doy estos dos conceptos, tú puedes decir, ah, caray, Lucy, ya me la estás poniendo más complicada. Entonces, ¿en qué momento debo ser un líder democrático o en qué momento dejo de ser líder democrático para ser simplemente un director, un coordinador o un supervisor? Bueno, ahorita vamos a ver algunos ejemplos. A veces tenemos que ejercer un líder transaccional, ¿no? Un líder que verdaderamente está en un acompañamiento, ¿no? Y aquí podría poner yo el ejemplo en un líder que a lo mejor está acompañando en la transición de vida de un hijo. Por ejemplo, me recuerdo yo cuando llegué a mi casa y le dije a mi papá, pues, ¿sabes qué, papá? Mi esposo, bueno, no era mi esposo, ¿verdad? Era mi novio. Mi novio y yo hablamos y pues resulta que nos queremos casar. Luis y yo nos queremos casar. Entonces ahí, wow, me acuerdo mucho. Y me acuerdo mucho cómo mi mamá, mi papá, jamás me impusieron nada. Fueron unos líderes bien bellos en donde utilizaron su liderazgo para como motivarme, como cuando yo tenía dudas me acercaba, preguntaba, los escuchaba, elegía, pero yo creo que ahí mis papás inconscientemente dijeron, es hora de que esta niña vuele y seguro va a cometer errores, pero aquí voy a estar. Entonces ellos me hicieron saber
que ya yo tenía que empezar a tomar muchas decisiones. La verdad es que desde muy joven empecé a tomar decisiones, pero pues ahora eran decisiones diferentes en donde mis papás decían, yo aquí te acompaño en esta trayectoria, ¿no? Soy tu acompañante y cuentas conmigo. Sin embargo, ya es un liderazgo en donde no está tan cerquita, no está tan pegado del hijo, sino lo deja como que vuele un poquito, pero a través de la comunicación le hace saber al hijo que está presente, ¿ok? Y después podemos tener otro tipo de líderes, ¿no? Líderes transformacionales, líderes que dicen, no, yo te tengo que ayudar para que vayamos del negro al blanco. Ese liderazgo transformacional es un liderazgo que se ejerce casi siempre en momentos críticos de la vida, cuando el hijo entra en depresión, precisamente, si es que tu hijo entra en un proceso de adicciones, si es que tu hijo entra en procesos en donde ha perdido hábitos importantes en su vida, en donde ese hijo tú ves que se te está cayendo, se te está desmoronando y tienes que decir, a ver, espérame tantito. Voy a acompañarte, ¿sí? Y quiero influir en ti para que tú salgas de ese hoyo, ¿no? En donde estamos llevando un liderazgo hacia un cambio radical y el liderazgo que ejerce ese padre democrático, como el primer ejemplo que di, es tierno, es calmado, es mesurado, da tiempo, no presiona, ¿sí? Pero el líder transformacional tiene que crecerse mucho más. El padre líder transformacional, el maestro líder transformacional, es un maestro que de pronto va a molestar un poco, ¿sí? Porque es como muy firme y sabe hacia dónde te va a llevar, ¿no? Entonces, en algún momento te inspira y en otro momento te conduce y en otro momento te motiva y a veces como líderes nos toca, a veces, yo les digo, hoy te voy a poner los flotis en los brazos y te voy a aventar a la alberca. No te voy a aventar sin flotis, no quiero que te ahogues, pero ya, ¿no? Es un líder determinante, es un líder que sabe poner límites, es un líder que va a decir, basta, hasta aquí llegamos y a partir de hoy se tiene que hacer esto, ¿ok? Parecería, y a veces ahí nos podríamos confundir, ¿no? Entre, Lucy, que ese no era el autoritario. Bueno, es que vamos, o sea, yo les decía, ¿por qué quisiera yo transformar, influir en una transformación? Generalmente porque hay una crisis, ¿ok? Sin embargo, el líder autoritario no necesariamente está en una crisis, sino está en una etapa de sus hijos donde hay que modelar el carácter, implementar ciertas metodologías de disciplina, como lavarse los dientes, ¿no? Sí o sí, te vas a lavar los dientes, pero no quiero, te los vas a lavar, ¿ok? Es que ya no quiero ir a la escuela, sí o sí vas a ir a la escuela. Entonces ahí o sea, quizá no lo podemos identificar como un líder que va a transformar, sino que está modelando, pero el líder transformacional, pues les digo, es como para momentos más críticos, ¿no? Para momentos generalmente en donde tengo que influir para que mi hijo o mi familia salga del hoyo y pueda ponerse a salvo, ¿no? Es un poco más intenso de alguna manera y en situaciones más críticas, no como lavarse los dientes solo. Todo esto, tú puedes ser ese papá, tú puedes ser ese maestro, tú puedes ser ese maestro que ejerce un liderazgo democrático, pero en algunos momentos dejas de ser el líder para ser autoritario y en algunos otros momentos, por ejemplo, no se me ocurre, a algunos maestros que nos puedan estar escuchando, que quizá estén llevando ciertos proyectos o ciertas materias con los jóvenes, en donde hay que dejar que el joven sea creativo, ¿no? Hay que dejar que el joven se equivoque, hay que dejar que el joven experimente. Y hay algunos otros momentos o etapas o materias en donde tienes que ser un poquito autoritario. A ver, no, el ejercicio va a ser así, estos son los lineamientos y se entrega tal día. Hoy no voy a consensar. Hoy no voy a darles opción a que ustedes elijan cuándo se entrega. Se debe entregar tal día y es por esta y por esta y por esta razón. ¿Ok? Bueno, pues el liderazgo, como ven, es apasionante, ¿no? Y todos podríamos pensar, bueno, pues cuáles son esas cualidades que yo como papá, yo como maestro debería de comenzar a visualizar para que todo esto yo lo ponga a favor de la construcción de mis hijos,
de mi marido, de mi esposa, de mi hogar, ¿no? De mi escuela, de mi grupo de escuela, del lugar en donde yo estoy. Bueno, pues el líder debe motivar, ¿sí? Motivar al equipo, eso es bien importante. Y en la motivación del equipo, nosotros en el punto número 6, 5 de la metodología Humanízate, lo llamamos el reconocimiento. Cuando tú llegas y reconoces lo bien hecho de una persona, hijo, me encantó que hoy me ayudaras a lavar los trastes, pero acuérdate que se lavan todos los días y que el lavado de trastes es inmediatamente en que acabamos de comer, ¿no? Entonces, hoy te abrazo, te beso, te felicito y te digo que, sabes, hasta te amo más cuando te vuelves tan ordenado, mi amor. Gracias, ¿no? Gracias por ayudarme. Entonces, el poder de tus palabras, el poder de reconocer lo bien hecho. Eh, Centrarte en el desarrollo del equipo, ¿sí? Como papá, pues parte de tu liderazgo es tu capacidad de organización. Ojo, a veces me doy cuenta que tengo muchos papis, muchas mamis, muchos maestros que les cuesta trabajo la organización y la disciplina de ellos mismos. Entonces, creo que el que tú quieras arrancar esta capacitación en liderazgo familiar, pues también tiene que ver con que te mires en un espejo y digas, a ver, qué tan organizado, qué tan organizada soy, qué tanto verdaderamente me centro en el desarrollo de los planes que quiero para mis alumnos, para mis hijos, o cuántas veces claudico, ¿no? Y fallo. Fallo y digo que mañana lo íbamos a hacer, pero luego no lo hacemos. ¿Qué me obstaculiza que yo pueda poner en función real ese liderazgo? A veces, esto lo he dicho en otros podcasts, pero lo vuelvo a decir, a veces, y voy a hablar más como papás, a veces como papás dejamos de cumplir metas en la familia por terceros, ¿no? Si tú dijiste, no, a ver, a partir de hoy, todo mundo se va a dormir, o sea, televisiones apagadas, música apagada, teléfonos apagados 10 de la noche, pero pues te enteras que van a pasar una película especial tal día y la pasan a las 9:30 de la noche y se acaba a las 12 de la noche. Y dices, no, pues es que no, ay, nomás vemos la peli y ya. Entonces, a veces ahí es donde el hijo dice, pues mi papá cuando quiere es así y cuando no. Luego los jóvenes lo que dicen es, cuando te conviene, papá. Cuando te conviene, si quieres que seamos muy estrictos y cuando no, no. Entonces, hay que poner atención en eso, ¿no? En lo que queremos cumplir y en nuestra propia automotivación y autodisciplina para ser los primeros que respetemos esas promesas o esos acuerdos a los que queremos llevar a nuestros hijos, ¿no? Hablando de los maestros, ¿no? Si el maestro dice, el trabajo es para mañana y ya les dije que así tiene que ser, que no te dobles como maestro y que te digas, no, pues dije que era para mañana y era para mañana. ¿Sí? Es decir, esto finalmente va generando certeza o confianza y respeto en el líder, ¿no? O sea, decir, no, con mamá no se juega, o es así o no es, ¿no? Hay momentos acuérdense, hay momentos en donde vamos a ser flexibles y conciliadores y otros momentos en donde definitivamente no. Comunicarnos de manera eficaz como líderes de equipo, esto también lo hace un buen líder. Decir a tiempo qué tengo, qué no tengo, qué necesito, qué te doy permiso, qué no te doy permiso. Y pedirte que tú también me indiques qué piensas, qué sientes y qué necesitas. Hacerte saber que soy tu mamá, soy tu papá, soy tu maestro, pero no soy adivino. Lo digo yo en tono sarcástico, guapa y adivina, pues no, corazón. Entonces soy guapa e inteligente. Adivina, no, necesito que me digas tus necesidades y con gusto me tomo el tiempo de sentarme a escucharte, ¿sí? El líder, esto quiero que lo subrayen. Acuérdense que siempre les invito a que todos mis podcasts los escuchen con libreta y pluma a la mano para que vayan anotando ciertas partes. La ventaja de estas grabaciones es que la puedes volver a escuchar y lo vuelves a anotar. Esto quiero que le pongan marcatexto y lo escriban grande. El líder va a demostrar su gran inteligencia emocional. Y la inteligencia emocional es esta capacidad que tú tienes de dar causa a tus emociones y que no te desbordes,
que no hagas, como decimos, tormentas en un vaso de agua, que te sepas contener y encauzar tú mismo para que tú mismo como líder sea el que puedas ayudar a los demás a pagar esa emoción exaltada. Para que el equipo sepa que hay confianza en ti y hay certeza hacia dónde lo vas a guiar. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Imaginemos a un joven que llega a casa y le dice a papá o a mamá, es un joven, es un adolescente, y el papá y la mamá le dicen, pues papás, vengo a decirles que soy homosexual, ¿no? Y entonces el papá dice, ¿cómo crees? Estás, ya saben, y avienta un florero y la mamá se desmaya y se pone a llorar y la mamá está deprimida 5 días y no va a trabajar y el papá sigue enojado y no le habla, azota la puerta, sigue diciendo maldiciones a toda hora. En este caso, el joven se está enfrentando con dos padres muy débiles, dos padres que no tienen inteligencia emocional, dos padres que no saben cómo, no fueron, no aplicaron la inteligencia emocional, sino que se me desbarataron los papás. Y entonces el hijo se siente ahora temeroso, el hijo va a mentirte, el hijo va a reaccionar también a veces como introspectivamente y otras veces el hijo va a explotar más que tú y se va a ir de la casa, ¿no? Entonces, pues una situación que no era un problema, sino era eso, solo una situación, tú como padre, tú como madre no supiste abordar una necesidad de tu hijo necesitaba que tú lo escucharas, tu hijo necesitaba una guía, un acompañamiento en un proceso que todavía no sabemos si es real o no es real, y que tú como papá no pudiste atender esto, no pudiste ni sostener tu propia emoción al punto que te desbordaste, te desbarataste, ¿ok? Entonces, la inteligencia emocional es esa capacidad en donde el líder ante una situación crítica conserva la calma, conserva la ecuanimidad, conserva el poder de comunicación, conserva su capacidad de resolver problemas y dice, respira profundo y dice, a ver, ven, siéntate, necesito hablar contigo, ¿ok? El líder en la familia demuestra su capacidad para resolver problemas. Quiero platicarles algo que me pasó justo la semana pasada en una reunión en una prepa pública aquí en el estado de Guanajuato. Estaba dando yo una capacitación de Humanízate para jóvenes con los chavos y entonces estábamos hablando precisamente de responsabilidad. Y un joven me levanta la mano y me dice, te tengo una pregunta, Lucy. Sí, dime. Oye, me dice, ¿verdad que mis papás no son responsables de que yo pueda terminar la universidad o no? Que ya esa es mi decisión. Y entonces yo le decía, en parte es tu decisión, pero ¿por qué dices que no es una responsabilidad? Dice, sí, es que, por ejemplo, si de pronto mis papás ya no pueden pagar la universidad, pues es lógico que mis papás me digan, pues mira, yo ya no te puedo pagar la universidad, a ver cómo le haces. Y yo le digo, bueno, ¿qué crees? Sí es una responsabilidad el que tus papás aprendan a resolver sus carencias y sus limitaciones para una mejora de la comunidad, en este caso la comunidad familiar. Y me dice el chico, ¿cómo? Le digo, sí. Si un papá llega y te dice, sabes, yo no puedo, yo ya no sé qué hacer contigo, yo ya no puedo pagarte la universidad, y el papá dice, es que esa ya no es mi responsabilidad. Híjole, con todo dolor en mi corazón yo le diría a ese papá, híjole papá, fíjate que sí es tu responsabilidad. Y eso es parte importante y me encanta que de pronto esto que estoy diciendo lo escuchen los padres o los que, más bien los que todavía no son padres, ¿no? Para que evalúen hoy, hoy podemos saber y reconocer, hoy vivimos en un mundo de muchas posibilidades, también de muchas como obstáculos, pero cada obstáculo tiene 3 posibilidades. Entonces, probablemente el papá pueda decir, yo no puedo pagarte esa universidad que tú quieres, ¿no? Pero tú como papá debiste
anticipadamente a la procreación de los hijos, medir tu capacidad personal y tus esfuerzos para saber si podías sostener la vida de 1, 2 o 3 hijos, ¿no? Y vamos a pensar que ya tuviste 3 hijos, pero tú tenías que empezar a desarrollar tus habilidades para poder ir generando los recursos necesarios para darle mejores oportunidades a tu hijo. ¿Qué padre hace eso? Un padre que tiene visión, un padre que tiene cultura de vida, un padre que quiere aprovechar hoy los múltiples recursos que tenemos, ¿sí? Es que, pues, yo no terminé más que la primaria y mi trabajo es este. Ok, hoy quiero que sepan que al menos en nuestro estado de Guanajuato tenemos un montón de recursos, un montón de cursos, un montón de talleres, un montón de beneficios de educación, y es la educación la que te va a brindar conocimientos para que tú sepas, puedas y mejores, entre varias cosas, tu economía familiar, ¿sí? Voy a poner el ejemplo de esa misma familia que quizá tiene 3 hijos y que en vez de visualizar que ya estaban creciendo los hijos y empezar a apretar tuercas para ver, hoy, repito, tenemos universidades en donde el hijo puede estudiar y trabajar, pero universidades virtuales que tienen un bajo costo. Hay muchas maneras de buscar recursos para poder hacer que nuestros hijos estudien. A veces cuando escucho papás que se rinden y dicen, pues ya no puedo y hazle como quieras, me da mucha tristeza. Mucha tristeza que ese joven llega a mí a veces diciendo, pues dice mi papá que no puedo. Porque entonces fíjate cómo estás ejerciendo un liderazgo que influencia a la derrota, ¿sí? Y que no estás diciéndole a ese hijo, déjame ver cómo le hacemos, pero vamos a encontrar una solución. Y tú de que estudias, estudias. Y papás que a veces no quieren esforzarse, papás que a veces no quieren aprender a desarrollar nuevas habilidades, habilidades que pueden finalmente convertir en recursos económicos, recursos emocionales, recursos intelectuales que te ayuden a influenciar positivamente en tu hijo y a que sepa alcanzar. La respuesta que le di a ese joven es sí, sí es una responsabilidad de los padres y es parte del acompañamiento para la formación de hijos exitosos. Así que tú que hoy tienes 17 años, aprovecha toda esta capacitación que te damos para que el día que tomes la decisión de ser padre, sepas todas las responsabilidades que conlleva la paternidad o la maternidad. Demostrar nuestras habilidades para resolver problemas es hoy una necesidad en todas las familias. Los hijos de padres que resuelven problemas, previenen problemas y mejoran la conducta de sí mismo y la organización de su familia son padres que van a hacer que sus hijos lleguen más lejos, que sus hijos consigan metas, que sus hijos vivan en mayor plenitud, que sus hijos sepan también cómo formarse esa vida personal. Y son esos hijos que luego dicen, mi padre me enseñó a esto, y yo no lo voy a defraudar. Aprender a desarrollar no solamente liderazgo, como te lo comenté, sino a escuchar a tus hijos y a decirle, te quiero formar como un líder y quiero que aprendas a vivir bien. ¿En qué te ayuda el liderazgo familiar? En todo esto, en saber cómo ser el guía, el conductor y la persona que inspira a tus hijos a vivir en plenitud. Esta es la parte 1, espera la parte 2 y síguenos. Ingresa a más personas al sistema Humanízate. Bienvenidos todos. Humanízate, Humanízate México.